Hola, ¿qué tal, camaradas? Estoy completamente contento de estar colaborando con el camarada Rana. En el día de hoy, como él ya mencionó, estaremos desmintiendo a Jaume Farrerons, un nazbol oculto que suelta barbaridades sobre la cuestión religiosa del nacionalsocialismo y la Biblia. Por mi parte me enfocaré un poco más en la cuestión bíblica. Agradezco al camarada Anfibio por esta colaboración que llevábamos preparando desde hace mucho tiempo, pero por factores externos no se ha podido realizar. Bien, por mi parte comenzaremos analizando esta sección en donde el buen amigo Jaume habla de la relación entre, comillas, del sionismo y el cristianismo. La mayoría de los cristianos he podido comprobar que desconocen el contenido de la Biblia y por eso, cuando les hablas de la conexión entre sionismo y cristianismo, no la entienden. Explicar que el sionismo es una secularización política de los contenidos míticos de la Biblia se convierte para ellos en una frase opaca. Bueno, desde aquí vemos que este hombre empieza mal, cuando menciona que la mejor manera de entender el sionismo no es precisamente la Biblia lo que hay que leer, sino más bien el Talmud, que ahí es donde se rigen las bases morales del sionismo y de los J. Remontémonos al pasaje llamado Yalkut 245c, en donde dice textualmente: el exterminio de cristianos es un sacrificio necesario. Vamos ahora a otro pasaje de los hermanos mayores. Zohar 1160. Los J siempre deben tratar de engañar a los cristianos. Y Giten 57. Jesús está en el infierno siendo quemado en excremento caliente. Así que sí, Jaume. Los cristianos y los sionistas deben ser muy parecidos, que los J le dedican estas palabras a sus entre comillas hermanos. Y no se entiende el Nuevo Testamento si no es en relación con el Antiguo. El Nuevo Testamento es el mensaje que el judaísmo envía a los no judíos. Y hay que interpretarlo siempre así. ¿Qué quieren los judíos de los no judíos? Bueno, camaradas, como volvemos a ver, Jaume vuelve a patinar en su análisis. ¿Como que el Nuevo Testamento es lo que los J le dicen a los gentiles? Cuando es precisamente en el Nuevo Testamento donde se contradice la visión del Antiguo Testamento. Y esa visión era que Jesucristo se separó de la visión J y empezó a predicar a los gentiles y galileos como él. Esto ocasionó que lo persiguieran hasta acabar con su vida, como nos relata el versículo de Juan 7. Uno que exclama: después de esto Jesús andaba únicamente por Galilea, pues no podía andar por Judea porque los J buscaban asesinarle. El discurso del Nuevo Testamento es precisamente el motivo por el que los J buscaban acabar con Jesús, por contradecir todas sus ideas y cuestiones, basándonos desde el punto a quien iba dirigido. Por lo tanto, la comprensión de lo que es el sionismo pasa primero por la comprensión del nacionalismo judío, que es todo lo contrario de lo que se predica en el Nuevo Testamento, todo lo contrario. Para los judíos, nacionalismo; para los gentiles, no nacionalismo. Bueno, amigos, como vemos aquí, el amigo Jaume parece estar contradiciéndose en sus posiciones. Primero decía que el Nuevo Testamento es la voz del J para el gentil y ahora dice que ese mismo Nuevo Testamento es todo lo contrario a lo que se predica en el sionismo. A ver si organizamos un poco mejor nuestras ideas, Jaume, que parece que necesitas guiones más elaborados para no soltar tonterías. Esto está en la Biblia. Si no habéis leído la Biblia, la tendremos que leer. No queda más remedio, porque si no ya sé lo que va a pasar. Me acusaréis de que yo pues le tengo manía al cristianismo, que son obsesiones, etc. No, que va. Si seguramente lo haces con todo afecto al cristianismo posible y sin nada de información sesgada ni manipulada. Parece ser que a Jaume se le ha olvidado por completo la existencia del Talmud babilónico y de los protocolos sabios de Sion, que ahí es verdaderamente donde está la información que se requiere para conocer los planes de los J. Y no Jaume. En la Biblia no vienen estos supuestos pavisos, sino, como ya se mencionó, vienen en los libros anteriores. Pero como eres un charlatán que busca confundir a la audiencia, la mandas a buscar donde apenas y encontrarán nada. Está en todos los hogares de Occidente, porque, como ya he dicho en algún otro vídeo, en todo hogar de Occidente hay un ejemplar de la Biblia. Allí está su programa, su agenda codificada, y hay que saber interpretarla.
Querer equiparar al jotismo y al cristianismo en una sola palabra es no tener directamente idea de lo que se habla. Pongamos términos que entiendas. Mientras en el jotismo la deuda es incluso una bendición de llave, en el cristianismo esta misma deuda es considerada como uno de los mayores pecados que existen por parte de algún cristiano. También existen otras cuestiones como la interacción con los que tienen menoría de edad, pero en ese tema no nos meteremos, que llega YouTube y de un trueno tira el vídeo. Lo que sí añadiré a esta tontería que acaba de soltar Jaume es sobre el término judeocristianismo. Ese término precisamente se comenzó a usar después de la Segunda Guerra Mundial y era principalmente empleado por pastores evangélicos de Estados Unidos cuyas iglesias fueron fundadas y posteriormente financiadas por las sinagogas de Nueva York para extender la mentira por toda América. Con que los que se llaman cristianos, en la mayor parte de los casos, no se la han leído o se la han leído parcialmente y con ojos de creyente, pues no se entiende la conexión entre la religión judeo-cristiana y el sionismo. No se entiende qué es el Nuevo Testamento. No se entiende de dónde procede el progresismo, esa ideología que dice que todos somos hijos de Dios. Aquí lo único que me sorprende es la ignorancia de Jaume al decir que los NS buscaban una erradicación del valor cristiano de Europa, con datos de la fuente de Cibeles parece ser, pues citamos una de las charlas del pintor austriaco con Dietrich Eckart sobre esta cuestión, en donde él mismo declaraba que se consideraba católico y creyente, mas no toleraba las indulgencias, sumado al concordato del año 1933 firmado entre Roma y Berlín, en donde Alemania bajo el liderazgo de AH se comprometía a la defensa del cristianismo y de la moralidad, de este mismo bajo el Estado nacionalsocialista. Esos valores son los que sustentan el progresismo y por lo tanto, cuando hablamos de subvertirlos, estamos hablando de subvertir también el progresismo. Lo que no se hace retrocediendo a un estadio, a una fase anterior de la historia y restaurando la versión teológica, religiosa de esos valores. No. Se hace yendo a la raíz, es decir, restaurando los valores secularizados de la Europa precristiana. Y este es el resumen de la revolución fascista, que es una revolución básicamente cultural y una alternativa de civilización. Si esto es así, entonces nadie me puede decir, como se me ha dicho durante 30 años, que las polémicas sobre la vida eterna, sobre el cristianismo, todo esto era una obsesión que tenía yo. No, esto está en el centro y ha sido imposible debatirlo. Si tan secular que Heydrich ordenó el arresto de grupos esotéricos y en 1933 se prohibió a la sociedad Thule por promover ideas anticristianas. Y lo que dice sobre que los libros bíblicos son precursores del progresismo. Esto no sé si tomarlo ya como una frase de bajo intelecto o una burla hacia el público que vea a este sujeto. Ha sido imposible tratar este tema porque el área patriótica está completamente colonizada y controlada por esa disidencia, esa falsa disidencia que el judaísmo creó en torno suyo, que es el antisemitismo cristiano. Eso es lo máximo a lo que se llega y además condenable, porque el antisemitismo cristiano que convierte a los judíos en demonios, esto va en descrédito total de cualquier crítica que se le pueda hacer al judaísmo. La crítica del judaísmo tiene que ser una crítica racional. Cuando tú les acusas de demonios, cuando tú les acusas de todas estas barbaridades y tonterías, de sacrificios rituales, todo esto lo único que hace es desacreditar la crítica del judeocristianismo, o sea, del sionismo, y es una disidencia controlada, inocua. Y aquí se le va de las manos a Jaume. Empecemos desde la parte que menciona que el hecho de acusar a los J de accionistas de rituales es una mentira. Bien, Jaume, veamos estas imágenes y ya me dirás tú qué tan mentira es.
Por otro lado, el hecho de decir que la crítica del cristianismo al jotismo es disidencia controlada tiene cojones, ya que casualmente cualquier pensador que coloque este pensamiento, que según tú colocas como disidencia controlada, hace que sea borrada casi al instante, como el caso de Lucas Gall, al que se le suspendió su cuenta en Twitter al instante por publicar un versículo de la Biblia en donde mencionaba que los J habían acabado con Jesús, y es también tan disidencia controlada que en muchas iglesias e incluso Biblias tuvieron que borrar versículos enteros como Tesalonicenses 2 y 15 en donde mencionaba este mismo problema del jotismo y su relación con Jesús. Preguntémosle a los reyes católicos y a los 20 papas que dictaron 57 bulas contra los J y su sistema de estafa que tanto dominaban los J en sus territorios. Fijaos que allí donde ha habido cristianismo, el sionismo domina. Evidentemente te hace falta algo de entendimiento sobre historia. Justamente en la Edad Media, siendo el periodo del máximo esplendor del cristianismo en Europa, los J sufrieron una de sus peores épocas con todo tipo de expulsiones. En este periodo se dieron alrededor de más de 100 expulsiones por todo el continente europeo. El apogeo del sionismo llegó precisamente cuando el cristianismo se debilitó debido a la Ilustración, periodo conocido por el alejamiento de Europa hacia Jesús y el acercamiento cada vez más al materialismo hebreo. En civilizaciones como la India o China, donde el judaísmo tuvo también sus colonias, vamos a decirlo así, al no haber una versión equivalente de disidencia controlada, ahí no ha crecido, no ha podido dominar la India o China. Vamos a ver, Jauma. El hecho que no veas la notable presencia J en China no quiere decir que no hayan tomado controles estratégicos en este país. Para ejemplo, te puedo colocar a Jacob Rosenfeld, un J que escapó de Alemania y que fue ministro de salud de la China de Mao Zedong, o los Caifen, que mantienen un control notable del Partido Comunista Chino y fueron responsables del inicio de la Segunda Revolución China de 1945 a 1950. Por otra parte, si los J han estado en países mayoritariamente europeos, es porque se pueden confundir fácilmente mezclándose con blancos locales y cambiando de apellidos, cosa que en un país con fenotipos muy diferentes sería una tarea extremadamente difícil. Sin embargo, como menciono, las constantes restricciones de la Iglesia le impedían a los J más libertad frente a los cristianos. De la herencia judeocristiana, y es la que permite al sionismo, es la base cultural que permite al sionismo controlar gobiernos, controlar instituciones, etc. Muy bien, Jauma. Ya que estamos, te leeré un poco lo que serían las expulsiones de Jotas en entidades puramente cristianas. A ver cuánto dominaría el sionismo con tanta facilidad con los cristianos en esos años. Portugal, 1497. Sicilia y Cerdeña, 1492. España, 1492. Alemania, 1348, 1510 y 1551. Gales e Inglaterra, 1290. Francia, 1182, 1306, 1321 y 1394. Austria, 1421. Hungría, 1349 y 1360. Crimea, 1016 y 1350. Nápoles, 1541. Y esto solo tomando en cuenta los datos hasta el año 1600, que si tomamos en cuenta hasta el siglo XX el vídeo sería interminable. La evidencia, por lo que acabo de decir, es que nuestra sociedad está empapada de valores judeocristianos. Y si tú te presentas a unas elecciones, lo que no puedes decir es que vas a erradicar el cristianismo, porque no te votará nadie. No, Jauma. Precisamente lo que hoy escasea más son los valores cristianos, quitándolo de judeo, que no tiene nada que ver. Viendo la realidad hoy en día, los políticos que más se oponen al cristianismo son los más votados en los países de Europa Occidental. Y es precisamente por esa falta de valores lo que ha hundido a esta región en la más mísera falta de moralidad, acción y dignidad que tienen, por ejemplo, los países de Europa del Este, que es precisamente donde se tiene un nivel de vida más tradicional y separado de Occidente, especialmente en países como Rumanía o Serbia. Pero ¿qué vas a saber tú de moralidad, si no puedes ni definir a ciencia cierta lo que es el sionismo? Y se puede decir que la revolución fascista se resume en lo siguiente.
subvertir los valores secularizados, heredados, y ya no digamos las formas teológicas, porque si vas a subvertir los valores secularizados, o sea, las formas secularizadas del judeocristianismo, que son las que imperan en Occidente, para los gentiles, en Israel la cosa va por otro camino, ya lo veis, y veremos cosas que nos sorprenderán, cosas veredes que no crederes. El cristianismo fue, según él, el bolchevismo de la antigüedad, y entonces todo esto indica que la revolución nacional socialista consistía en lo que os he explicado. Fuentes parece ser sacadas del culo y de su madre en vinagre, porque no hay ningún lugar ni documento oficial en donde el pintor austriaco haya dicho esto, más que en citas falsas que hacen los paganos en Azquouts. Muchas gracias, camaradas, y especialmente al camarada Anfibio por permitirme estar aquí en su canal. Espero pronto volvamos a coincidir en otra colaboración y sinceramente espero haber dejado aclaradas muchas dudas respecto